Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones para todos y cada uno. Bueno, hoy es domingo. Estamos aquí en la iglesia en la mañana de este día domingo con la intención de compartir una palabra del Señor para la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo y para que aquellos que pues tienen la oportunidad de conectarse a esta hora por las redes y a todo aquel que llegue esta palabra. Quiero compartir algo que me ha estado inquietando a raíz de cómo hemos venido analizando los frutos del Espíritu y hemos estado trabajando en esto, pues han surgido cosas pues que son importantes que las compartamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a tener una oración, vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, quiero me acerco al trono de tu presencia, Señor, en esta hora agradeciendo las bondades que has tenido para con cada uno de nosotros, con la vida de cada uno de nuestros hermanos, mi Dios. Gracias estamos de tener tu cobertura, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Ahora te pedimos, mi Dios, que ponga en mi boca palabras de vida, Padre, en el nombre de Jesús, y que a través de esta predicación puedan ser edificados muchas personas, Señor. Puedan ser edificadas muchas familias de la tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, una de las cosas que Dios le agrada es que nosotros seamos conscientes de nuestras decisiones y de nuestras promesas. Tenemos la tendencia de prometer así rápidamente y reflexivamente, prometemos o hacemos votos a Dios sin pensarlo, sino que en un momento de emoción tomamos la decisión y no vemos las consecuencias que esto puede traer a nuestras vidas. Y acá tengo 3 relatos, verá, que tienen que ver específicamente con esto, con nuestros votos, con nuestras decisiones que hacemos al Señor. Y quisiera inmediatamente pasarle a hablar de cada una de estas decisiones. Acá en estas decisiones hay 2 hombres de Dios, ¿verdad?, escogidos por Dios, y tenemos uno que prácticamente es mundano. Pero independientemente de que seamos creyentes o no, las promesas o las decisiones que nosotros tomemos en la vida de nosotros van a afectar a otras personas. Y por eso tomar una decisión o hacer un voto a Dios o a una persona irreflexivamente nos puede meter en problemas graves. En la Biblia, específicamente en el libro de Jueces, ¿verdad?, en el capítulo 11 específicamente, pues se relata la historia de Jefté. Jefté era un israelita, era el 9º juez de Israel, como lo dice allá en Jueces 12:7, hijo de Galaad y una prostituta. O sea, Galaad tuvo como concubina fuera del hogar una prostituta y procreó a Jefté. ¿Qué sucedió? Bueno, allá en Jueces 11:1 dice que fue rechazado por los hijos legítimos de Galaad. Jefté tuvo que huir a la tierra de Tob, donde se juntó con hombres ociosos formando una banda. Fíjese usted, las malas decisiones dañan también la vida de nuestros descendientes. En este caso, pues, el papá de Jefté tuvo una concubina afuera y, bueno, este muchacho que no tenía la culpa de haber nacido de una prostituta por una decisión del papá, pues es echado por su hermano y él tiene que salir huyendo y se va fuera de Israel, se va a la tierra de Tob. En ese tiempo, ¿verdad?, en el tiempo de Jefté, Israel había estado siendo atacado por los amonitas. Y los israelitas pues le fueron a pedir que los comandara en la lucha contra los amonitas. Tal vez porque ya Jefté era conocido, ¿verdad?, que tenía esa banda y era un hombre de guerra.
Y Jefté acepta ser el defensor de ellos con una condición de que se le mantuviera como caudillo si derrotaba a Amón. Todo esto está acá en el capítulo 11 del libro de Jueces. Y bajo la dirección de Jefté, esta gente obtiene la victoria. Pero antes de la batalla, Jefté hace un voto a Dios, de sacrificar al primero de su casa que saliera a recibirle al regresar. Vamos a buscar un momentico en la palabra, ¿verdad? En Jueces, capítulo 11, versículo 34, 11, 34. Es tremendo, hermano, que cómo afectan las decisiones. Fíjese, Jefté va a la guerra, gana la victoria, pero había hecho un voto a Dios. Había hecho un voto de sacrificar al primero de su casa que saliera a recibirle al regresar. Y en el versículo 34 del capítulo 11 del libro de Jueces dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con pandero y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y aquí hay diferencias de opiniones en cuanto a esto, pues el voto que había hecho Jefté era de sacrificio. Y la hija, pues por este voto irreflexivo que hace a Dios, lo tiene que cumplir, porque él lo había prometido. Ahora, ¿qué pasó? Cuando la hija volvió, porque él le dice al papá: bueno, déjame, vamos a seguir leyendo acá para que. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió al padre, quien hizo conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel desde año en año que fueran doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Fíjese la decisión del padre de prometerle algo a Dios de una manera irreflexiva, porque a lo mejor él pensaría que saldría un perro, un siervo de él, o qué sé yo, un animal. Nunca pensó que la hija fuera la que iba a recibir, y entonces, según lo que él había prometido, tenía que darla en holocausto a Dios. Imagínese usted. Y no sabemos, acá no dice si Dios aprobó tal sacrificio o no. Lo cierto es que la decisión de Jefté perjudicó tremendamente a su hija. El voto que hizo, la promesa que hizo a Dios. También en Saúl y Jonatán, hay otro ejemplo que está registrado en 1 Samuel, capítulo 14, 24 al 45. Esto narra la historia de cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos en los tiempos de Saúl. Y los filisteos con muchos soldados avanzaron hasta el paso de Micmas. Estaban en Micmas, y aconteció que el día de la batalla no se halló en Israel espada ni lanza en manos del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, que tenían espada, armamento, porque el pueblo no había podido hacer espada. Eso está todo allí en el texto, en 1 Samuel 14, la razón por la cual ellos no tenían armas.
salieron, me imagino, con los utensilios de labranza para pelear contra los amonitas. Y lo tremendo de esto, ¿verdad? Que Jonatán en ese tiempo le dice a su criado que le trajera su espada y tomara la espada de él. Y dijeron, vamos a pasar a la guarnición de los filisteos, o sea, donde estaba el ejército filisteo, que iban a pasar allí, que se hallaba cerca de donde estaba Jonatán. Pero no le hizo saber a su padre que iba a entrar a esa guarnición, porque Saúl se encontraba al otro extremo, al extremo de Gaba, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres, la que andaba con Saúl. Y tenían que combatir contra 30,000 carros de batalla, 6,000 soldados y muchos pueblos de los filisteos que estaban en Micmas. Era una pelea totalmente desigual. Entonces este muchacho, Jonatán, con su paje, pues pasan a la guarnición, y lo cierto es que pelean, y en la primera batalla matan a 20 soldados de los filisteos. Y ocurre que hubo un pánico allí, porque en el campamento y en el campo y en toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, dice, pues hubo gran consternación, mucho alboroto y confusión entre los filisteos, y se empezaron a matar ellos mismos. En esta situación, pues, hay un temblor. Dios procede, porque él le preguntó, Jonatán le había preguntado a Dios que si le iba a entregar a los filisteos, y Dios le dio una señal, y ellos fueron, y en el momento que ellos están allí en esa pelea, pues empieza el terremoto y esta gente empieza a confundirse, y lo cierto es que Israel vence a los filisteos. Pero hay algo interesante, ¿verdad? Porque Saúl, como rey, ¿verdad?, había puesto en apuro al ejército de Israel en aquel día. Porque mire lo que dice en 1 Samuel 14:24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche y antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar mano a su boca, porque el pueblo temía del juramento. Pero Jonatán, recuerden que Jonatán se había ido sin decirle nada a su papá, no sabía acerca de este juramento, ¿verdad? No había oído a su padre cuando había juramentado el pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Para hacerle más corto la historia, resulta que ya empiezan a averiguarse, ¿verdad? Por qué Dios Dios comienza a mostrarle a ver quién era el que había desobedecido esta orden. Y bueno, Saúl le dice a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y he de morir, le dice él, porque Jonatán no sabía ese pacto, esa promesa que había hecho el papá con el Señor, con Dios. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Y el pueblo tuvo que intervenir para que este rey no matara a su propio hijo, porque hizo una promesa a Dios, una promesa irreflexiva, pero como había dado su palabra a Dios, iba a cumplirla, no importa que fuera a costa de la muerte de su propio hijo. Prácticamente se iba a convertir en un asesino por cumplir una palabra que no debió haber dado nunca al Señor. Amén. Ahora bien, aquí tenemos la historia de dos hombres de Dios, pero también quiero relatarles la historia de un hombre que no es de Dios. Un hombre que no creía en el Señor, ¿verdad? No creía. Y esto en los tiempos de Jesús se llamaba Herodes Antipas. ¿Y qué hizo Herodes Antipas? Bueno, tuvo que darle la hija
su mujer Herodías, ¿verdad? La hija de su mujer Herodías, porque él le había prometido que le daría todo, hasta la mitad de su reino, si ella lo pidiera. Y Herodes pues fue forzado a ordenar la muerte de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo es la historia. Ella está en Marcos 6:21 en adelante. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Fíjese, estaba el rey con su séquito, con toda la gente que estaba con él allí. Y entrando la hija de Herodías, que era la mujer de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y fíjese qué tremendo. Estaban allí, yo me imagino que estaban bebiendo, el rey Herodes estaría como medio embriagado y bueno, le agradó mucho cómo bailó su hija allí, porque antes era la costumbre de hacer esos bailes, ¿verdad? Y mire lo que le dice a la muchacha, le dice, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró, fíjese usted, el rey juró delante de la plana que estaba allí, a su hija le juró esto, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué le pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Tremendo, ¿verdad? Otra decisión por emoción, de una manera que me imagino que estaba medio tomado, estaba gozando allí y se dejó llevar por esta emoción y promete a su hija cosas sin pensar qué era lo que iba a pedir la hija. Claro está que la hija estaba aconsejada por la madre, ¿verdad? Que era una faraona, pero era una faraona en el sentido pues de que era una mujer mala. Ahora bien, mire lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 al 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ese es el versículo 4, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometa si no cumple. No dejes que tu boca te haga pegar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Acá, este es un consejo para el creyente y también para el no creyente. Cuidado con las promesas irreflexivas. Antes de prometer algo o hacer un voto a Dios, piense a Dios o a cualquier persona, no te des prisa en tu corazón. Reflexiona antes de prometer. Piensa bien qué consecuencias pueden traer la promesa que tú hagas. Y vayas a tener problemas también en un momento que no puedas cumplir tu palabra. Y esto de una manera u otra te va a meter en problemas. Así que las promesas sin pensar te pueden llevar a sufrimientos que no podrás detener. Vea cómo Jefté perdió a su hija. Vea cómo Saúl estuvo a punto de asesinar a su hijo. Si el pueblo no lo detiene, asesina a su hijo. O Herodes,
que se sentía tan alegre por un baile y prometió lo que no debía prometer, llevándole a cometer asesinato. Se convirtió en un asesino. Así que si eres de los que cumplen la palabra, cuídate pues de reflexionar antes de prometer, pues las consecuencias pudieran traer problemas a causa de tus decisiones. Así que, hermano, nosotros debemos siempre orar y pedir dirección a Dios antes de nosotros dar una promesa a otra persona. No sea que no seamos capaces de cumplirla o que le prometamos a Dios algo de una manera liviana, que después no se la cumplamos y Dios está en los cielos, recuerde, y no vaya a ser que destruya la obra de nuestras manos. A veces somos por la emoción, somos muy fáciles, pudiéramos estar en la congregación y en un momento de emoción le prometamos algo a Dios. Y luego salimos por esa puerta y nos olvidamos de Dios. Y recuerda que Dios está en los cielos y Dios te dice, cuidado con lo que me prometes. Si me vas a prometer algo, me lo vas a tener que cumplir. Si no, las obras de tu mano van a ser deshechas. Entonces a veces estamos en una situación no bendecida por causa de que en determinado momento de nuestra vida le prometimos a Dios algo y no se lo cumplimos. Y luego nos olvidamos. Pero Dios que está en los cielos no olvida lo que tú has prometido. Así que te dejo esta mañana esta reflexión para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde.